Puedo hacer que todo suba de nivel. Capítulo 551 Engaño, 1. Cuando Billy terminó la armadura de Natalia y estaba a la mitad de terminar la de Kate, su armadura ya estaba completamente cargada y lista para desplegarse. Durante esa semana, tuvo muchas ideas, como tratar de encontrar una manera de que las armaduras se movieran hacia ellos por sí solas una vez que hicieran algo específico. O crear una función de trabajo automático que haga que la armadura funcione por sí sola y realice algunas tareas simples. Sin embargo, implementar todo eso tomaría un tiempo que no era algo que tuviera mucho en este momento. Después de todo, el informe de Hikaru y Lukina no menciona nada. Entonces, Billy no necesitaba reunir más información por el momento. Cuando terminó la armadura de Kate, Hikaru y Lukina dejaron de enviar sus informes, lo cual era extraño ya que enviaron varios a lo largo del día. Después de 2 días de espera, Billy decidió comprobar las cosas allí. Voy a comprobar algo muy rápido y, una vez que lo haga, regresaré y terminaré tu armadura. Además, últimamente estás viendo a Alexander y Lily con menos frecuencia, y ellos saben que estás tramando algo, por lo que podrían tener una idea equivocada si no los informas eventualmente. Supongo que también tendré que hacerles algunas armaduras. Billy era muy cauteloso por naturaleza, a pesar de que tenía mucho poder. Esas armaduras también eran estúpidamente poderosas. Existía la posibilidad de que cada uno de ellos hubiera derrotado a los titanes con ellos por sí solo. Si Billy quería que todos tuvieran ese tipo de poder, solo significa que estaba siendo mucho más cuidadoso de lo habitual. No podían imaginar aún el nivel que podrían tener los próximos enemigos si Billy pensara que esas armaduras eran necesarias. Estaba usando los efectos de la armadura para mantenerse invisible y sin ser detectado. Aún así, solo pueden hacer mucho cuando él vuela tan rápido durante el día. Sin embargo, Billy no tenía muchas otras opciones ya que tenía que confirmar si esos 2 imbéciles habían sido asesinados o capturados. Si los habían matado, tenía que encontrar al enemigo antes de que se acostumbraran a sus nuevos poderes y los derrotaran. Si los hubieran capturado, Billy no sabía qué hacer, su ira probablemente decidiría las cosas por él. Después de todo, les dio muchísimos objetos mágicos y ya estaban perdidos en la siguiente misión. Debería buscar rastros de ellos allí. Había traído consigo un telescopio mágico que podía encontrar rastros de maná y lo instaló en la armadura ya que había aprendido la lección anterior de no buscar cosas solo con los ojos. Fue algo causado por los movimientos de alguien que tenía mucho maná caminando en esa zona. Encontró rastros de los imbéciles corriendo por la zona y buscando detalles dejados por los enemigos. Sin embargo, las huellas que dejaron eran demasiado frías ya que habían pasado muchos días y pensó Billy. Esos son tan poderosos como ellos, pero no hay perturbaciones sobre ellos. Entonces, Billy solo tuvo que buscar lugares donde ese no fuera el caso. Billy encontró algunos a unos pocos kilómetros de distancia en la dirección a la que se dirigían, y las ondulaciones de maná eran bastante locas. Incluso sin eso, Billy se dio cuenta de que allí tuvo lugar una gran batalla ya que muchos árboles habían sido destruidos y el suelo tenía algunas marcas de quemaduras en forma de líneas. Hikaru probablemente tuvo que usar su velocidad máxima, pero aún así N, 5, 5C. 5L, 5/5I, N, preguntó Billy. No puedo ver ningún rastro de sangre, eran particularmente débiles contra la magia, por lo que las ilusiones de control mental los darían jaque mate con bastante facilidad. Billy había considerado cuán poderoso se volvería el nigromante si obtuviera sus poderes y usara sus cuerpos como zombies también y sería un verdadero dolor de cabeza. Con eso en mente, Billy tenía aún más razones para enseñarles magia. Parece que fueron capturados después de ser derribados, pensó Billy mientras miraba a su alrededor y no encontraba nada. Les dije a esos idiotas que tuvieran cuidado y se mantuvieran alejados de aquí. ¿Qué sentido tiene ser misericordioso cuando esos tipos son tan estúpidos e inútiles? Quizás no era demasiado tarde para crear esos anillos de la muerte. Capítulo 552 Engaño, 2. Si bien eso disminuiría el tiempo de operación de su armadura, no tenía tiempo para cambiar ninguna otra opción. Aún así, a pesar de eso, solo encontró pueblos destruidos y campos enteros aniquilados donde solo podía imaginar que un meteorito destruyó todo a su alrededor y sin crear un cráter ni causar demasiado daño. Era bastante similar al epicentro del terremoto. De todos modos, no había señales de los imbéciles ni de otras aldeas. Podía pensar en algunas respuestas sobre por qué las cosas eran así, pero era difícil estar seguro, necesitaría más datos para encontrar su respuesta. Teniendo esto en cuenta, algunas tribus probablemente crearían aldeas escondidas.
Usar el medio ambiente o incluso la magia es probablemente la mejor opción. Bajo tierra, dentro de montañas o escondido dentro de barreras de maná, y esas fueron las posibilidades que Billy consideró. Sin embargo, había una mejor manera de buscar a los posibles habitantes de esa zona. Billy volvió a mirar a su alrededor y vio algunas nubes de lluvia acercándose a lo lejos, y esas le darían la oportunidad de permanecer oculto mientras actúa. Incluso la lluvia fue mucho más intensa de lo esperado. Usando solo sus ojos, Billy solo pudo ver cosas a unos cientos de metros de distancia de él. Tenía bastante confianza en sus ojos, por lo que Billy estaba casi seguro de que nadie podría verlo. Al final, aterrizó en uno de los lugares que parecía que un borrado masivo había destruido cosas de la realidad. Su ataque provocó otro temblor e incluso abrió un cráter de 100 metros de ancho. Varios árboles en los alrededores comenzaron a caer ya que sus raíces habían sido dañadas y, en cualquier caso, Billy rápidamente regresó al cielo siendo invisible. Al menos lo parecía bajo su telescopio mágico. Gracias a eso, sería fácil encontrar cualquier cosa con una buena cantidad de maná en movimiento. Considerando lo que acaba de hacer, era probable que alguien viniera y revisara las cosas eventualmente, si su teoría de que algunos habitantes estaban escondidos cerca. Al mismo tiempo, Billy también se dio cuenta de que cosas como la lluvia podían cambiar el maná y borrar por completo todos los rastros dejados por monstruos y personas. Pensó Billy. N55 y 5R, 55, IN. Aún así, no podía ver nada ni a nadie. Después de mirar más de cerca, encontró algunas sombras hechas de maná moviéndose usando algunos árboles para esconderse mientras se acercaba. Pensó Billy. No me sorprende. Podría atacarlos y obligarlos a decirle todo lo que saben o seguirlos hasta que se dirijan a su base. Billy no pudo decir si fueron ellos quienes atraparon a Hikaru y Lukina. Aún así, las personas que pudieran volverse invisibles ciertamente les causarían problemas. Al mismo tiempo, Billy confirmó que no eran tan aptos para el combate. 103, 1741, 1741, 245, 245, 31, 55, 842, 25, 68, 00. Invisibilidad LV146, reflejo falso LV44, 00. Solo tienen una especialidad, pensó Billy. De todos modos, esos tipos se acercaron al área que Billy atacó, pero no lo suficiente como para revisar todo el cráter. Eran cautelosos o tenían mucho miedo de los enemigos. Finalmente, llegaron a la base de una montaña y Billy casi parpadeó sorprendido cuando desaparecieron de repente. Sin embargo, después de revisar el maná alrededor, Billy vio que algunas rocas en la base de la montaña tenían mucho maná y, aparentemente, usaron su hechizo de invisibilidad para crear una barrera frente a su escondite y una ilusoria. Si no lo hacen, ya sé qué hacer. Billy frunció el ceño. Lo más probable era que otros vinieran a comprobar las cosas por la noche, pero Billy no podía esperar tanto. Si algo sale mal, puede comprobar los rastros que dejaron una vez que se ocupe de los chicos que están dentro del escondite en la montaña. Pensó Billy. Murió ahora. Capítulo 553. Imbéciles. 1. Eso planteaba un problema ya que, en una cueva, el sonido de la armadura sería más fácil de notar. Además, seguramente se toparía con los guardias allí. Entonces, consideró otras opciones, pero no por mucho tiempo. Como si eso no fuera suficiente, también escuchó algunos susurros provenientes de una voz molestamente familiar. Seguro que fueron cautelosos. También aprendimos que aquí hay algunas tribus pacíficas, así que lo considero una victoria. Ya tengo escalofríos solo de pensar en su enojo. Esta situación comenzó de una manera bastante estúpida. Esos retrasados le hacían perder el tiempo porque no quería ni pensar en ello. En este momento, solo quería usar el brazo de su armadura y aplastar ese molesto cráneo frente a él. Desafortunadamente, decidió hacer eso y esos dos abandonaron la cueva a toda prisa. También podría hacer algo con ese viaje. Aún así, ahora que sabía que los tipos invisibles no eran malvados, Billy estaba bastante seguro de que nadie revisaría esa área. Existía la posibilidad de que les dijeran a Hikaru y Lukina que había causado ese terremoto, pero Billy no apostaría todo a eso. Al menos cuando se trata de progreso real. La causa de eso era el hecho de que volaba rápido y porque tenía su telescopio mágico que podía controlar las ondulaciones de mar alejadas por monstruos y semihumanos. Semihumanos matándose unos a otros como si fuera el mejor deporte del mundo y sus tierras no fueran lo suficientemente grandes para ellos. Fue realmente decepcionante para Billy presenciar eso.
Sus cuerpos mejoraron para soportar las duras condiciones de ese continente y las bestias que allí se podían encontrar, incluso obtuvieron rasgos y habilidades especiales, y lo mejor que pudieron fue matarse unos a otros. Notó que el cielo occidental se estaba poniendo rojo como si estuviera saliendo el sol. Pensé que era demasiado pronto para eso. Una vez que usó este telescopio mágico para comprobar las cosas, vio el maná en el entorno vibrando. Pensó Billy. Dudo que encuentre algo digno de mención allí, pero no puedo ignorarlo y simplemente asumir cosas. No por la vista, ya que solo podía ver un mar interminable de llamas diezmando todo a su alrededor, sino porque no fueron las acciones de Sol o algunos semihumanos, sino de un ejército adecuado de ellos. Esas criaturas parecían lagartos de gran tamaño que podían escupir fuego y derretir rocas. Montado sobre ellos, Billy también ve algunos semihumanos. Al principio, se parecían a los demás, que eran un poco más salvajes ya que tenían rasgos físicos más parecidos a los de un monstruo que a los de un animal debido a sus cuernos y alas de murciélago. Aún así, sus ojos estaban rojos como la sangre y también emitían una extraña aura roja. 3263, 3263, 177, 177, 627, 627, 625 más 250, 123 más 50, 45 más 18, 551 más 220, 88 más 36, 00. Empuje sónico LV111, Smash LV98, manejo de la lanza NV180, resistencia al dolor NV150, resistencia al fuego NV150, resistencia al frío NV150, resistencia a la tierra NV150, resistencia al veneno NV150, resistencia al viento NV150, 00N. 055R55 IN 1050 1050 975 975 647 647 275 168 428 245 115 00 Lanzallamas LV220 Resistencia al dolor NV150 Resistencia al fuego NV150 Resistencia al frío NV150 Resistencia a la tierra NV150 Resistencia al veneno NV150, resistencia al viento NV150, 00. Ha pasado un tiempo desde que vio algo así como un efecto negativo en acción. Aún así, ese aumentó los parámetros del ciclista en un 40%. Eso fue simplemente ridículo. Al menos los costados y la parte posterior de sus cuerpos. Incluso sus cabezas se veían así. Gracias a eso, algunos de ellos intentaron escapar mientras corrían en cuatro patas, y su velocidad no era algo de lo que reírse. Cada uno de sus pasos podría compararse con Flash y, sin embargo, contra el cerco, no pudieron hacer nada. Aún así, había sido suficiente para confirmar que una aldea de 2000 semihumanos bastante fuertes había sido asesinado en cuestión de minutos sin poder mostrar ninguna resistencia. Los atacantes merecían la precaución de Billy, por lo que comenzó a perseguirlos cuando se retiraron. Capítulo 554 Imbéciles, marcharon hacia la base como si fueran un ejército de robots y era bastante extraño. Para gran molestia de Billy, parecía que su base estaba bastante lejos. Los siguió hasta el mediodía del día siguiente y tuvo que detenerse porque nuevamente se quedaba sin combustible. Había mejorado los núcleos, pero solo alrededor del 5% en esas 2 semanas. Pensó Billy. Aún así, ya estaba pensando que debería aprender teleport. Estaba a punto de encontrar nuevas habilidades que costaban 900 puntos de habilidad, y esperaba poder encontrar teleport o la técnica del clon de sombra allí. En cualquier caso, se vio obligado a regresar a casa. No podían imaginar que a Billy le resultaría difícil encontrar un lugar donde esconder su armadura. Aún así, podían adivinar que estaba teniendo mucho cuidado en mantener su trabajo oculto a posibles enemigos. Preguntó Kate. Fue solo una falsa alarma, respondió Billy después de un largo suspiro. La próxima vez no me molestaré con algo tan estúpido. Billy olvidó mencionar sus descubrimientos. Incluso si fueron accidentales, era mejor que nada. Sin embargo, decidió dejar eso para otro día ya que era hora de cenar, y no tenía sentido hacer que la cena con su familia fuera sombría. Al final, Billy disfrutó el mayor tiempo posible con ellos. Después de eso, puso a Ellen a dormir junto a Sarah. Tenía casi 6 meses, por lo que podía reconocerlo. Sin embargo, ella no reaccionó mucho ante las tonterías de Billy, como sus pedos en las axilas o su cara.
Sin embargo, ella no tenía una expresión inexpresiva como la que tenía Héctor. Al final, Billy no debería mostrar demasiado su enojo ya que sospecharían. Es muy preocupante, dijo Ícaro. El próximo te costará 20 monedas de oro. ¿Puedes darme los detalles allí? Ya no dependía tanto de ellos para reunir información. Sin embargo, todavía podrían darle algunos conocimientos e información que tal vez se le escapen. N.055R55. Después de 3 días, esa tribu confirmó que no estaban trabajando con nadie ya que tenían algunas herramientas mágicas que les ayudaban a leer sus mentes y Billy nunca había oído hablar de tal herramienta, pero podría ser de gran ayuda. A decir verdad, no fue una mala idea, y a Billy no le importa cómo reúnen intel. Sin embargo, su paquete dio a conocer su existencia a una tribu y, eventualmente, otros también aprenderán sobre ellos. Preguntó Billy. El más grande está al noroeste del lugar donde nos retuvieron. Es el mejor lugar para comenzar nuestra búsqueda. Entonces, no fue una coincidencia. Sin embargo, sería mejor si esos dos reunieran más información sobre otras regiones y sobre los semihumanos. Sin embargo, ignorar esa información sería extraño. Preguntó Billy. No sería extraño si tuvieran vigías alrededor del área para evitar emboscadas y ataques nocturnos. Dado que a menudo atacan a otras tribus, necesitan hacer mucho para evitar que su base sea destruida mientras la base principal está fuera. Billy pensó eso, pero no lo dijo en voz alta. Sin embargo, Billy no estaba en contra de esas ideas y la experiencia de Lukina probablemente les impediría cometer errores. Aún así, si el enemigo los captura y Billy estaba luchando nuevamente al considerar la posibilidad de darles los anillos que les darían el último golpe una vez que estaban a punto de hacerlo. Si permanece en territorio enemigo durante unos días, probablemente no dudará en hacerlos, pero no se atrevería a hacerlo en casa, no sería capaz de mirar a sus hijos de la misma manera. Capítulo 555 Imbéciles, 3. Con eso en mente, creo que sería mejor si observaras a esos muchachos y trataras de aprender sus habilidades. Eres bueno en eso, ¿verdad? ¿Quieres un objeto mágico que te permita volverte invisible de vez en cuando?, dijo Billy. Ícaro preguntó. ¿Puedes usar los poderes del invocador para otorgarnos esa habilidad temporalmente?, dijo Billy y luego se frotó la barbilla pensativamente. Aún así, un monstruo invocado puede ser asesinado, mientras que un objeto no, puedo venderlos por 50 monedas de oro cada uno. Tal cosa era prácticamente innecesaria ya que Billy podía sentir el maná de prácticamente todo una vez que entraban en un cierto rango a su alrededor. Aún así, era mejor prevenir que curar, no se sabía qué podría pasar si se descuidaba. Pero supongo que es un precio justo ya que no es un préstamo, dijo Ícaro. ¿Cómo esos idiotas eran más que un poco torpes?, se preguntó si un simple efecto de invisibilidad sería suficiente. Lo más probable es que no, pero Billy tampoco quería potenciarlos más de lo necesario. En cualquier caso, Billy hizo una capa que aumentaría la cantidad y el poder de los efectos, y también le agregó mana dominión. De esa manera, no serían sorprendidos, ni siquiera por enemigos con habilidades especiales de sigilo. Este es un sentimiento extraño, siento que mis sentidos mejoraron e incluso puedo ver cosas detrás de mí, dijo Ícaro. Preguntó Lukina. Si vuelves a cometer un error, incluso después de tener esto, no veré ningún sentido en que trabajemos juntos. Con un objeto mágico como los que les dio, cualquier error cometido sería puramente causado por su incompetencia. Después de vivir 25 años en ese mundo, Ícaro empezaba a pensar que debía tomarse las cosas más en serio. Si bien no quería ser tan orgulloso, en el fondo, solo consideraba a otros reencarnados como personas que podrían convertirse en un problema y claramente estaba equivocado en eso. Tratar con esos dos era realmente agotador y Billy tenía trabajo que hacer. Aún así, al menos mantendrán un ojo en ese ejército mientras termina la armadura. Lo único que hago últimamente es trabajar y explorar ese continente, no creo que me oxide, pero debería hacer algo al respecto. Solo duró 2 horas, pero una vez que lo terminó, se sintió mucho más renovado que antes. Después de tomar un baño caliente y deshacerse del cansancio, Billy volvió a su trabajo con un nuevo vigor. Al parecer, encontraron otra aldea que había sido destruida. Billy se preguntó si era el que vio o si ese ejército podía moverse tantas veces seguidas. Seguramente parecían lo suficientemente disciplinados para eso. Billy también les dijo que buscaran mazmorras ya que aún no las había encontrado. Lo más probable es que las salamandras provinieran de allí, y si los enemigos podían domesticarlas, era mejor destruir las mazmorras.
Eso podría causar algunos problemas al continente, pero eso no era algo que el actual Billy tuviera que considerar. Mientras nosotros usamos las mazmorras aquí para impulsar la economía, ellos probablemente usan las de allí para impulsar sus fuerzas. De todos modos, los siguientes 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y finalmente terminó las armaduras de Kate y Sarah. Era hora de preguntarles a Alexander y Lily también las especificaciones de su armadura, pero antes de hacerlo, Billy se dio cuenta de que tenía 900 puntos de habilidad y la lista finalmente se había actualizado. 2646, 2646, 5091, 5091, 1291, 1291, 479 más 380, 363 más 330, 1308 más 795, 142 más 380N, 055L551N, 119, 395, lanza ligera LV114, 10 arriba, manejo de lanza LV154, 10 up, 900 puntos de habilidad, 900 puntos de habilidad. 900 puntos de habilidad. Con la manipulación de energía, Billy podía controlar y transformar prácticamente todas las fuentes de energía, luz, calor, movimiento e incluso frío, siempre y cuando el nivel de la habilidad otorgada pudiera afectar la fuente en cierta escala. Con el otorgamiento de habilidades, Billy podía otorgar habilidades y efectos a objetos y seres vivos, siempre que supiera cómo usarlos él mismo. Con la magia espiritual, Billy podía ver espíritus y controlarlos, eso daba un poco de miedo, pero parecía que tenía muchos usos. Gracias a ellos, no supo qué elegir. Capítulo 556 Imbéciles, 4. Ciertamente también serían más útiles o poderosos, pero esperar a subir 20 niveles más parecía un fastidio y pensó por un momento, pero y no se le ocurrió una respuesta decente. No estaba tan sorprendido porque era natural. N, 5. 5/5L/5. 5, y, N era un tipo lógico, por lo que hizo lo más lógico que pudo. No puedo decidirme ahora mismo sobre ellos, pensó Billy. Hablaban de vez en cuando, pero Billy sentía que se estaba alejando de su amistad habitual. De todos modos, fue a su encuentro. Necesito hablar con ustedes sobre algo, dijo Billy cuando los vio. Además, contrólate. Tienes casi 30 años. Ya no eres joven para preocuparte por cosas así. Alexander es un chico puro aún en el fondo, dijo Lily. Dijo Alexander y luego suspiró. Aparte del traje Magic Ninja, los otros modelos parecían bastante sosos, por lo que no había mucho que decir aparte de su rendimiento. Parecen bastante poderosos, dijo Alexander. También haré versiones mejoradas para ustedes dos. Si bien todos podrían ayudarlo con las armaduras, también explicó que deben conservarse como último recurso para que sean más efectivas. Incluso el prototipo de la armadura estaba más allá de cualquier objeto mágico que hubieran visto. Estúpidamente poderoso, los protegía completamente y no era necesario usar su maná en absoluto. Si Billy pudiera producirlos en masa, cambiaría el mundo de una forma u otra. Si pides una armadura que pueda aumentar tu fuerza aún más, tal vez puedas asestar algunos buenos golpes si peleamos, dijo Billy. ¿Cuál sería el punto?, preguntó Alejandro. Dejando eso de lado, me gustaría una armadura que le diera a mi cuerpo más libertad, la protección extra es buena, pero es un obstáculo. Natalie quería algo similar, dijo Billy. ¿Y tú, Lily? Pero quiero usar arcos, no ballestas. Sería realmente genial. Sin embargo, ignoraría la fuerza física que le otorgaría la armadura. Al final, usando magia de tierra, Billy creó algunos modelos de lo que tenía en mente y luego hizo algunos ajustes usando sus comentarios. En cuanto a la armadura de Lily, Billy la hizo para que tuviera un arco extra largo sujeto a su brazo izquierdo. Después de todo, la mayoría de los arcos no soportarían el tirón total que la armadura podía otorgarles. Aún así, Billy decidió usar su arco de diamantes junto con Cromo para crear uno nuevo. Lily también pidió eso ya que sentía que no debería usarlo tan a menudo. Era demasiado poderoso y... Mientras tanto, también deberías construir un escondite subterráneo en tu casa. Lo vincularé a este lugar más tarde. Dijo Alexander mientras sus ojos brillaban. Lily preguntó mientras fruncía el ceño. Era como intentar explicar cómo respirar. Las cosas geniales son cosas geniales, al igual que el aire es respirable. ¿Cuáles son las posibilidades de que nuestras tierras sean invadidas, Billy? Pero hay algunas personas que podrían lograrlo en unos pocos meses. Preguntó Lily.
Incluso si algo sucede, los semihumanos tardarán semanas en cruzar el océano. Tendremos tiempo para prepararnos si eso sucede. Aún así, esa era precisamente la razón por la que los amigos de Billy permanecían estacionados cerca y usaban sus armaduras si surgía algún problema. Era difícil saber si podrían luchar contra los individuos reencarnados de ese continente. Aún así, definitivamente no serán aniquilados instantáneamente con su armadura. Billy estaba bastante seguro de que darían más que una buena pelea. Capítulo 557. La próxima generación. 1. Era difícil decir si fueron demasiado lentos o si estaban siendo cautelosos para variar. Sin embargo, cuando Billy terminó una de las armaduras, finalmente recibió un buen insieme. Tiene numerosas defensas naturales alrededor como colinas y montañas y el número de guardias en esos puestos para evitar emboscadas no es pequeño, y gracias a ello, no tuvieron la oportunidad de acercarse, ni siquiera con la capa que Billy les hizo. Ellos. N05/55 Matarlos no facilitará las cosas. Solo los pondrá en alerta máxima. Después de pensar un rato, Billy asumió que su mejor opción sería matar a las salamandras y a los jinetes lentamente mientras atacaban a sus objetivos. Naturalmente, también tendrían que tener cuidado con eso. Después de todo, ella hizo más o menos lo mismo en el pasado. En cualquier caso, Billy le pidió a Hikaru que dibujara un mapa del área alrededor de la fortaleza enemiga y la ruta que usaron para encontrarla. Billy también usaría eso como base cuando vaya allí. Probablemente estén siendo cautelosos debido a los otros dos líderes de ese continente, pensó Billy. Mi próximo paso será encontrarlos y acceder a sus puntos fuertes antes de elegir un objetivo. Gracias a eso, la armadura pudo funcionar durante 50 horas, parecía que Billy simplemente aumentó su castigo ya que no podía dejar la armadura. En realidad podía hacerlo, pero era demasiado cauteloso para su propio bien. Se está volviendo difícil subir de nivel usando solo las mazmorras de este estado, pensó Billy. Tendré que convocar más monstruos a los demás. Los monstruos seguramente serían estúpidamente poderosos, por lo que se volvería mucho más fuerte más rápido. También podría convocar a sus monstruos al continente y acabar con los que estaban cerca de las montañas, pero llamarían la atención de una forma u otra. Si dejan rastros, serán cazados. Si no lo hacen, los habitantes pensarán que hay alguien sospechoso cerca. Al final, el mejor momento para atacar fue cuando las personas y los monstruos se mataban entre sí. Después de realizar algunas pruebas básicas, se sintieron satisfechos con el resultado. Era bastante loco, pero las flechas de Lily podían volar a 10 km por segundo, las flechas normales no podían soportar esa velocidad, por lo que tuvo que convocar unas usando Mana Constructs. En cuanto a la distancia, podían volar, era imposible saberlo, disparó uno hacia arriba y luego abandonó la atmósfera. Preguntó Lily. La habilidad se llamaba Eagle Eyes y mejoraba su vista siempre que enfocara su visión en un solo objetivo. Cada nivel aumentaba su alcance en 50 metros, era bastante, pero requería que el usuario tuviera al menos 250 puntos de destreza. No es de extrañar que Billy nunca supiera eso. Era extraño que le tomara tanto tiempo, considerando que tenía ese martillo mágico pero eso era natural considerando lo poderosas que eran las armaduras. Después de recibir lecciones sobre cómo protegerse usando espadas y lanzas de entrenamiento, Héctor y Cristina quisieron continuar con su entrenamiento en lugar de detenerse e ir a jugar haciendo otra cosa. No quería que sus hijos tuvieran ningún entrenamiento espartano todavía. Después de todo, solo tenían 4 años y medio. Para complicar más las cosas, Héctor también parecía querer preguntar lo mismo, pero estaba demasiado avergonzado y se escondía detrás de las piernas de Kate mientras lo miraba furtivamente. Dijo Billy y luego suspiró. Preguntó Kate. Los enemigos no van a atacar mañana, ¿verdad? En realidad, solo hay una opción. Además, incluso si no la hubiera, no elegirías ninguna otra opción. Está bien, hagamos un entrenamiento especial. Después de todo, tenían demasiada energía. Además, como sus padres solo trabajaban y entrenaban cuando ellos no estaban con ellos, quizás decidieron copiarlos y capítulo 558 la próxima generación, 2. Como estaban concentrados el uno en el otro, Billy no tenía que preocuparse demasiado por eso. Además, Hikaru y Lukina podrían encontrarlos para él. En el fondo, algunas partes de Billy creían que estaba siendo demasiado laxo al respecto, pero no había nada más importante que la felicidad de sus hijos, así que estaba bien. Tuvo que organizar un poco más su vida y pudo favorecer el crecimiento de sus hijos. Dijo Billy y luego vio a esos dos asintiendo al mismo tiempo.
No hay ningún truco para mejorar, solo tienes que practicar todos los días. Sin embargo, debes hacerlo cuando una de tus mamás esté cerca, ¿de acuerdo? Billy estaba un poco sorprendido de que Cristina estuviera interesada en entrenar con una lanza y Héctor en magia. Supuso que lo natural sería al revés, pero eso también estaba bien. Los conceptos básicos son importantes aquí, así que tienes que meditar todos los días. Ahora que lo pienso, puedes meditar solo, usar magia únicamente está prohibido. ¿Lo entiendes? Los mismos principios se aplican contigo, Cristina, dijo Billy. Puedes correr por el jardín tú solo, pero no está permitido usar ni siquiera tu lanza de entrenamiento. Además, no te enojes cuando las cosas no salen como quieres. Para volverte fuerte física y mentalmente, necesitas controlar sus emociones y no actúe imprudentemente, aunque probablemente sea demasiado pronto para decirles eso a ambos. En cualquier caso, Billy le dijo a Héctor que meditara un rato y, mientras tanto, observaría a Cristina y corregiría su postura. Con la idea en mente de que ella aprendería las habilidades básicas de su tribu, Billy comenzó a entrenarla, enfocándose en estocadas, cortes hacia arriba y ataques después de saltar hacia el objetivo. Si bien eran simples, esas habilidades se complementaban entre sí y podían usarse en la mayoría de situaciones. Repítelo hasta que no tengas que pensar en ello. Sin mencionar que incluso Héctor comenzó a quedarse dormido mientras meditaba, así que tuvo que trabajar en eso también. ¿Cuándo aprendiste la magia de la tierra? Está bien, dijo Billy. No podemos meternos con el jardín o mamá Kate se enojará, así que tendrás que manipular una pequeña cantidad entre el césped y lentamente hacer un bloque como este. De todos modos, creó un bloque de tierra del tamaño de su puño y se lo mostró a Héctor. Podía manipular el suelo, pero aún no había entrenado su control, así que era una buena oportunidad para él. Si bien no era perfecto, al menos no se estaba desmoronando. Preguntó Billy. Héctor dijo y luego asintió. ¿Ya te acostumbraste a los formularios, Cristina? Veamos cuántas veces puedes mostrarlos sin cometer ningún error. Sin embargo, su concentración comenzó a decaer una vez superado el quinto set. Era algo común volverse descuidado después de hacer los mismos movimientos monótonos. Si haces eso, podrás hacerlo incluso mejor que yo. N5, 5, 5 o 5, 5 y 1N. Cristina asintió varias veces después de ver The Ugly Win. Estaba muy ansiosa por aprender esa habilidad ya que era como el movimiento de un animal. Además, darse la vuelta mientras saltaba hacia adelante fue genial. Dijo Billy, y luego Cristina asintió. Se está haciendo tarde, así que ustedes dos necesitan bañarse antes de cenar. Ha pasado un tiempo desde que enseñó a niños durante tanto tiempo y Billy se centró más en aspectos fuera del combate cuando se trata de la educación de sus hijos, después de todo. Supongo que puedo seguir haciendo esto durante 2 semanas sin que muchas cosas cambien y sucedan en ese continente, pensó Billy. Supongo que puedo investigar cosas allí en mis días libres. Héctor y Cristina también las necesitarán. Sus hijos no lo extrañarían tanto si se mantuviera alejado solo 2 días. Aún así, Billy tendría que volar más rápido y así usar más maná, afinidad. Caos. Capítulo 559. La próxima generación, 3. Sin embargo, eventualmente tuvieron que tomar un descanso porque finalmente se estaban cansando, no en el sentido de que se hubieran rendido, sino en un sentido físico. Incluso se levantaban tarde para desayunar y entonces, Billy declaró que entrenarían 5 días a la semana, y en los 2 últimos tenían que descansar y hacer cualquier otra cosa además de entrenar. Al mismo tiempo, Billy aprovecharía esa oportunidad para comprobar el continente semihumano. Era la mejor manera de manejar las cosas a partir de ahora. Es hora de aprovechar mi ventaja aérea. Un niño necesita a ambos padres y Billy la malcriaba demasiado, mientras que Kate es más estricta. No podía dejar que Cristina creciera pensando que su madre era la policía mala y su padre el policía bueno. Gracias a las mejoras en los núcleos, Billy pudo usar su armadura durante 55 horas. Era más de lo que necesitaba para sus días libres, por lo que estaba considerando mejorar su armadura poco a poco. Sin embargo, era difícil saber qué necesitaba cuando aún no había usado la armadura para el combate. Cuando miró desde arriba, confirmó rápidamente que la fortaleza natural no tenía nada natural, las colinas, las montañas y todas las cosas que rodeaban la fortaleza parecían haber sido creadas usando magia de tierra ya que habían sido cuidadosamente alineadas para mejorar las defensas. De la localidad del centro de la comarca.
A diferencia de las otras aldeas, que tenían bastantes edificios simples, esa fortaleza tenía estructuras similares a las del continente humano. Algunos de ellos tenían incluso 10 pisos de altura y se comprobaba que habían sido construidos por alguien que había venido de la Tierra. Es hora de buscar los otros campos y analizar también sus puntos fuertes. Él mismo había hecho un mapa, considerando y marcando la ubicación de todas las tribus y aldeas que el ejército había atacado, y pudo ver que su perímetro iba aumentando. Claramente lo estaban haciendo ya que estaban atacando todas las aldeas y tribus en todas direcciones. Pensó Billy y luego usó evaluación. Esos dos ni siquiera pudieron avisarme de eso. 3333, 3333, 177, 177, 627, 627, 641 más 250, 123 más 50, 45 más 18, 565 más 220, 88 más 36, 00. Empuje sónico LV111, Smash LV98, manejo de la lanza NV180, resistencia al dolor NV150, resistencia al fuego NV150, resistencia al frío NV150, resistencia a la tierra NV150, resistencia al veneno NV150, resistencia al viento NV150, 00, 1100, 1100, 975, 975, 647, 647, 287, 168, 428, 258, 115, 00. Lanzallamas LV220. Resistencia al dolor NV150, resistencia al fuego NV150, resistencia al frío NV150, resistencia a la tierra NV150, resistencia al veneno NV150, resistencia al viento NV150, 00. Aún así, no se pudo decir lo contrario cuando atacaron. En el centro del campamento enemigo que tenía decenas de kilómetros de ancho, podía sentir una gran cantidad de maná. Cuando miró en esa dirección, encontró cientos de guardias protegiendo un agujero, como era de esperar, acamparon alrededor de una gran mazmorra. Aún así, estaba seguro de que el líder de esos tipos no acamparía alrededor de una mazmorra mediocre. En cualquier caso, Billy no podía ver nada saliendo o entrando a la mazmorra, por lo que no podría aprender más al respecto. Al menos por ahora, tendré que olvidar esto, pensó Billy. Aún así, tuvo que volar durante bastante tiempo antes de poder encontrar algo que no hubieran atacado. Durante ese tiempo, Billy confirmó que su líder definitivamente no era el nigromante. Ese podría impulsar a sus secuencias con el poder de la ira en un sentido literal, hasta el punto de que parecían soldados que se habían vuelto locos. Ese ciertamente era un poder que les daría una ventaja sobre la mayoría de los enemigos, pero contra el nigromante, capítulo 560. La próxima generación, 4, había viajado a un área que era más grande que el continente humano y, sin embargo, parecía que los líderes de las tres facciones habían luchado muchas veces a lo largo de los años. Aún así, en lugar de permanecer cerca unos de otros, se alejaron para aumentar sus fuerzas. El líder de los soldados caídos estaba en la parte oriental del continente semihumano y, finalmente, Billy encontró señales de otro ejército en lo que parecía ser la parte central de ese continente. Por lo general, dos de esos tres unirían fuerzas para derrotar al otro, generalmente, la parte más fuerte, pensó Billy. Aún así, Billy no sabía mucho sobre ellos para decir si su orgullo se interpondría en su camino. De todos modos, Billy decidió dejar eso a un lado cuando notó que los signos de destrucción aumentaban cuanto más se dirigía hacia el oeste. Eso fue realmente extraño. Finalmente, Billy notó que la atmósfera también se estaba volviendo más pesada y oscura, a pesar de que solo era media tarde. Era casi como una advertencia de que algo siniestro se avecinaba. Mientras todavía existían. Cualquier signo de vegetación estaba disminuyendo a pasos agigantados. No importa los árboles gigantes. Incluso la hierba en esa área no era más alta que unos pocos centímetros, la gravedad y el calor también eran más potentes de lo habitual, por lo que la armadura de Billy comenzó a consumir más energía. Pensó Billy. ¿Es la magia de alguien en acción? Era difícil creer que la gravedad fuera más potente en algunas partes del mundo. En cualquier caso, los núcleos habían sido mejorados, por lo que Billy podría permanecer allí por un tiempo sin problemas. Al menos ese era su plan hasta que sintió que la atmósfera cambiaba, y entonces un shriver recorrió su espalda. En el momento siguiente, un enorme rayo de energía fue disparado desde West y casi instantáneamente golpeó a Billy.
De todos modos, el ataque masivo empujó a Billy hacia atrás y se sintió como una hormiga tratando de dominar a un elefante. Sabía que había sido atacado por algo fuera de ese mundo, pero aún así, no poder hacer nada cuando llevaba esa armadura, pequeño pedazo de mierda. Billy gritó y luego movió los brazos. N55 y 5R, 5 en. A pesar de eso, el rayo de energía siguió volando en la distancia y finalmente abandonó el planeta como un comienzo de disparo inverso. Billy accedió al daño en su armadura, pero solo las partes del brazo sufrieron algo. No lo suficiente para llegar a los circuitos mágicos, pero sí lo suficiente como para necesitar al menos 2 horas para repararlo por completo. El enemigo fue incluso lo suficientemente cauteloso como para atacar primero, o al menos pensaron que me habían atrapado, dijo Billy. Sin embargo, el tercero en este continente definitivamente pertenece al nigromante, y debe estar en la parte occidental del continente semihumano. No quería perder el tiempo intentando cruzar esa zona delante de él ya que no podía decir qué tan grande era su perímetro. Por más molesto que eso es, pensó Billy. Si bien la armadura podría volverse invisible a la vista, aún podría detectarse debido a la gran cantidad de energía que podría almacenar. Billy ya lo consideró cuando encontró a los tipos invisibles, pero no encontró una solución en ese momento, y ahora tenía una razón extra para hacerlo. Por lo general, esa no era una buena idea, sería mejor mejorar todos los parámetros al mismo tiempo para mantener el equilibrio y evitar problemas, pero el tiempo era esencial en este momento. No se sorprendió mucho cuando encontró tierra nuevamente, pero suspiró aliviado cuando sintió los mismos niveles de maná que antes. Realmente había llegado al lado occidental del continente semihumano, lo podía decir basándose en la fauna y la flora cubiertas de maleza. Según sus estimaciones, Billy necesitaría 40 horas para volar literalmente alrededor de ese mundo, también significaría que era al menos 5 veces más grande que la Tierra. Capítulo 561 Observando, 1 Solo consumiría maná si alguien lo ataca o se acerca, así que estaba bien. En tales situaciones, era mejor desperdiciar algo de maná por si acaso en lugar de correr demasiados riesgos para obtener pequeñas recompensas. Dicho esto, no debería tener problemas en cortar nada si me encontraran. No se llevó consigo el telescopio mágico de su armadura, pero no podía sentir ningún maná de seres vivos a su alrededor. El único inconveniente de eso era el hecho de que no podía ver las ondulaciones de maná causadas cuando personas o monstruos caminan por un lugar. Aún así, la hierba de la zona estaba mojada, por lo que había llovido recientemente, de todos modos el telescopio no ayudaría. Ese fue un problema desafortunado que lo hizo suspirar, pero cosas así suceden de vez en cuando. Después de todo, confiar demasiado en la suerte también sería un problema en sí mismo. A pesar de que usó ese hechizo docenas de veces. Eso era demasiado extraño, y no pudo evitar pensar en ello. Pensó Billy. Los habitantes de esta zona no podrían haber eliminado a todos los monstruos, ¿verdad? Sin embargo, Billy tampoco encontró ningún rastro de aldeas. Esa era una de las desventajas de realizar búsquedas de noche. En cualquier caso, Billy decidió regresar a donde dejó su armadura ya que el sol estaba saliendo y podía usarlos a ambos para ayudar en su búsqueda. Cristina y Héctor estarán tristes por esto, pensó Billy y luego suspiró. Como estaba bastante alto, encontró señales de algunos pueblos. Si bien algunos de ellos habían sido destruidos, parecía que la gran mayoría había sido abandonado por una razón u otra. ¿Fue porque son carnívoros? Pensó Billy. N55555 en. Afortunadamente, no tuvo que esperar 2 horas para encontrar nada. Vio algunos niveles altos en un área más adelante y cuando Billy fue a revisarlo, encontró algunos semihumanos cargando los cuerpos de algunos monstruos. Tenían muchos carros llenos con ellos y Billy asumió que los monstruos se usarían para la carne. En cuanto a los semihumanos, parecían perfectamente tranquilos. Algunos de ellos tenían mucho pelaje y colas, mientras que otros eran un poco más humanoides y tenían alas. Aparte de eso, lo único que vale la pena destacar es el hecho de que usaban lanzas y arcos como armas. No tendré que seguirlos, puedo encontrar su base simplemente siguiendo los muchos rastros que dejaron. Para empezar, no estaba exactamente oculto, pero Billy podía sentir y ver una barrera mágica alrededor del campamento. Era enorme, por lo que Billy tuvo que volar bastante alto. Además, al principio, Billy confundió algunas figuras encapuchadas con guardias ordinarios, pero una vez que usó evaluación con ellos confirmó que eran esqueletos. Pensó Billy. Aunque tuviera miles de habitantes.
Sin embargo, Billy finalmente encontró la base del nigromante, pero fue un poco más extraño de lo esperado y ese tipo aparentemente convenció a pequeñas tribus para que se unieran a ellos. A diferencia del campamento en el medio del continente, la atmósfera en esa parte era lo más pacífica posible. Aún así, a pesar de las diferencias en esos tres campamentos, Billy estaba casi seguro de que todos estaban gobernados por individuos reencarnados. Hacer un satélite usando maná probablemente sería demasiado, además, no sé si un objeto así podría recolectar maná del planeta mientras está tan lejos. Desafortunadamente, todas las ideas que tenía probablemente eran imposibles debido a su costo en maná. Como ese era el problema, Billy se preguntó si debería aprender manipulación de energía y luego darle esa habilidad a algunos elementos y hacer que transformen la luz del sol en maná y eso probablemente resolvería el problema. Billy ciertamente no podía hacer cosas que funcionaran únicamente con electricidad. Después de todo, no tenía tantos conocimientos. Pensó Billy. Capítulo 562 Observando, tos. Así era y no es la primera vez que los decepciona. A ese ritmo, su respeto por él seguirá cayendo, solo darles regalos no resolvería nada. Entonces, decidió pasar los siguientes días compensándolo. Preguntó Kate. Encontré 3 facciones y sus campamentos en el continente y ahora están fortaleciendo su fuerza para conquistar todo el continente, respondió Billy. Supongo que pelearon entre sí muchas veces, pero nunca tuvieron la oportunidad de acabar con los otros bandos para siempre. ¿Qué hiciste con él? No se ve que la gente allí esté viviendo vidas difíciles, pero... no sé si la gente de esos estados llegaría tan lejos como para cruzar el océano para buscarlos, pero no subestimaría su orgullo. Preguntó Sarah. Preguntó Billy. Preguntó Kate. Estás empezando a sonar ridículo. El maná y la magia pueden hacer prácticamente todo, solo tenemos que pensar en la forma correcta de controlarlos. Preguntó Sarah. Sarah preguntó mientras fruncía el ceño. En algunas culturas se dice que las personas pueden comunicarse y, en ocasiones, incluso sustituir a los animales. Se les llama chamanes o verrugas. Si Billy pudiera convocar a un familiar que pudiera teletransportarse a su lado cuando los llame, podría crear uno que pudiera tener ese tipo de habilidad. Dicho esto, se suponía que él era quien tenía ese tipo de habilidad. Naturalmente, intentó convocar algunas águilas que tendrían el poder de apoderarse de las mentes de otras criaturas, pero no funcionó. También intentó numerosas combinaciones con otros monstruos y animales, pero nada funcionó. Billy volvió a comprobar la lista de habilidades, pero no encontró clarividencia. ¿Tengo que hacer un satélite? ¿En serio? Pensó Billy después de un largo suspiro. Después de todo, utilizó todas sus reservas. En cualquier caso, considerando que uno de los enemigos podía sentir el acercamiento de cosas que tenían maná, tal vez Billy realmente tenía que crear un satélite o al menos un dron. Billy ni siquiera podía hacer un simple reloj viejo sin depender de la magia, al final, ni siquiera podría mostrarle el maná en el ambiente en circunstancias normales. Después de pensar un rato, Billy se preguntó si podría agregar una función de grabación a su casco. De esa manera, debería poder crear una miniatura de su armadura y usarla como un dron. Su objetivo final era hacer que las imágenes se enviaran a largas distancias, pero tuvo que dar pequeños pasos. N5 5 y 5, 5 y 5, intentó hacer 2 de ellos, y hacer que se conectaran y funcionaran a distancia, pero no funcionó y el método que usó con su primer dispositivo de comunicación tampoco lo logró. Por alguna razón, había sido fácil conectarlos y probablemente porque originalmente eran uno. En cualquier caso, Billy los hizo con la idea de hacer que mostraran lo que el otro mostraba cuando se les infundía maná. Eso finalmente funcionó cuando Billy usó Mana Constructs para hacerlos. Fue una lástima ya que aunque funcionaba tenía un tiempo límite de uso. Afortunadamente, se hizo usando esa habilidad. Billy también podía cambiar uno de los espejos, y finalmente convirtió un lado en una lente. Capítulo 563 Observando, 3. Así llamaba Billy a las lentes y espejos que estaban conectados. Mientras que las lentes eran bastante delgadas. Era todo menos normal hacer que un monstruo usara a uno. Aún así, Glitch sabía que Billy no haría nada para lastimarlo, así que aceptó. Después de morderse las manos un par de veces y Billy se preguntó por qué toleraba tanto a ese molesto pájaro y probablemente era porque no sabría tan bien como el pollo. Serás mis ojos cuando no esté en casa. Así que tendrás que conservar esto en todo momento. Aunque podía ser tan molesto para su maestro, era normal que causara tantos problemas. Billy se había acostumbrado.
De todos modos, la lente era bonita y apenas afectó la vista de Bleach, por lo que no reaccionó de ninguna manera cuando Billy la terminó. Una vez que Billy puso algo de maná en el espejo, comenzó a ver las cosas desde la perspectiva de Bleach. Incluso cuando se alejó varios kilómetros, nada cambió. Nunca pensé que crearía este tipo de cámara de vigilancia, también es extraño que funcione como un espejo, pensó Billy. Gracias a eso, la durabilidad aumentó mucho. Probablemente podría durar varios meses y, en cualquier caso, ahora solo necesitaba instalar algunas lentes alrededor de los territorios de esas tres facciones. No tuvo que usar un animal o un monstruo ya que no podían quedarse quietos para siempre. También parecerían fuera de lugar. Desde su perspectiva, parecía que el líder del campamento que estaban observando se estaba volviendo más activo y atacaban varias posiciones todos los días. Gracias a ello, estaban cada vez más ocupados y les costaba encontrar el momento adecuado para volver a casa y descansar un rato. Emboscar a los enemigos será más rápido si los instalamos lo antes posible, pensó Billy. Al final, Billy decidió volver a llamarlos y mostrarles su nueva creación. Se suponía que sería el día en que iría a ese continente, pensó Billy. Aún así, como solo tengo que instalarlos en el territorio de los nigromantes, estará bien. El verdadero problema es el tercer territorio. Los animales y los monstruos probablemente tampoco se acercarán, incluso después de pensar durante 2 días, Billy no encontró una solución. ¿Qué son esos? Hikaru preguntó cuando aparecieron. Al final, se sorprendieron tanto como pudieron y permanecieron en silencio durante varios minutos. Dijo Hikaru. Preguntó Lukina. Solo puedo pensar que se necesitarán décadas para poder hacer algo como esto. Le sorprendió que a ella le tomara tanto tiempo gustarle. En cuanto a Hikaru, parecía bastante sorprendido ya que aparentemente había estado esperando todo este tiempo a que Billy le enseñara, el imbécil no tenía idea de que Billy había difundido el conocimiento de cómo usar el maná a su manera. Aunque guardó la mayoría de los secretos para él y sus amigos. ¿Qué tipo de consejos puedes darme, Billy? Cualquier otra cosa y tendrás que pagar una tarifa por la lección. Aún así, Icarus no tendría muchas dificultades si instalara las cámaras con éxito en los lugares correctos. Sin embargo, Hikaru se sentó allí, para sorpresa de Billy, y comenzó a meditar. ¿Hablas en serio? Preguntó Billy. Para hacer las cosas aún más raras, Billy comprobó su estado y vio cómo aumentaba su magia y el nivel de meditación. Billy pensó que Hikaru solo podía aumentar su velocidad de movimiento. Aún así, en realidad, podía controlar la aceleración de todo, incluso de su entrenamiento. Es un poco desagradable. Dijo Billy. Hemos trabajado el tiempo suficiente para saber que podemos confiar el uno en el otro. N055L5A5S1N. En cualquier caso, mi segunda habilidad me otorga el poder de controlar el progreso de las cosas, dijo Hikaru. Ya que se llama Time Skip, supongo que pertenece a la sección de magia del tiempo. Puedo hacer que las cosas se desarrollen más rápido de lo habitual. Capítulo 564 Observando, 4. Cualquier habilidad que pudiera manipular el tiempo en cualquier forma se suponía que era así de loca, en realidad. En cualquier caso, con eso, Hikaru probablemente podría hacer que la gente envejeciera más rápido. Si bien probablemente había formas más eficientes de matar a alguien con maná, aún así daba bastante miedo. Billy tomó nota mental de no dejar que lo tocara bajo ninguna circunstancia, incluso si la gente de ese mundo pudiera vivir más tiempo. Después de todo, Ana tenía 60 años y nunca tuvo el pelo blanco. Lukina podría robar cualquier cosa y usar esas cosas valiosas para mejorarse, y también podría causar daño con sus poderes. Hikaru tenía más o menos los mismos rasgos. En cuanto a Billy, sus poderes solo podrían ser útiles en la batalla si tuviera una tonelada de maná. Supervisaré las cosas desde aquí y te informaré cuando debas tenderles una emboscada. Ya no tendrás que seguir vigilándolos todo el tiempo. ¿N-O-5C5551N? Preguntó Billy. Tú serás el cerebro y nosotros seremos la pelea. Ni siquiera sé qué decir, dijo Billy después de un largo suspiro. No me va bien hablar con personas que tienen arcoíris como células cerebrales. Debes tenerlo difícil. Dejando eso de lado, ¿por cuánto me puedes vender un núcleo más poderoso? Quiero probar el límite de poderes, pero necesitaré otra fuente de maná. Respondió Billy mientras fruncía el ceño. Tengo algunos repuestos que ya no necesito y cargué con dinero ya que soy el Batman del mundo de fantasía. ¿Tienes algunos trajes elegantes creados por el poder del dinero? Billy dijo y luego se encogió de hombros.
Sin embargo, les dio a los núcleos que podrían restaurarles alrededor de 500 puntos de maná por hora. Era más de lo que tenían en el máximo de su grupo, por lo que ciertamente los haría más útiles. Billy necesitaría su ayuda mientras piensa en cómo debería acercarse al enemigo más poderoso de ese territorio después de todo. Después de un par de horas, comenzó a instalar las lentes de vigilancia alrededor de la base del nigromante. Sin embargo, no hicieron mucho más que cazar dentro de esa mazmorra, y como no estaban aplastando a las tribus más pequeñas, no había muchas posibilidades de disminuir sus fuerzas. El nigromante podría haberse interpuesto en nuestro camino para obtener el poder de uno de los titanes, pero aparte de eso, no hicieron mucho para que los consideráramos enemigos. Entonces, el verdadero problema era el territorio en la parte central de ese continente, y Billy aún tenía que pensar en un plan real para lidiar con el líder de ese lugar. Cualquier cosa relacionada con la magia no podía usarse para acercarse o observar cosas allí, por lo que Billy estaba realmente en un aprieto. Supongo que tendré que usar un dron mágico, y hacerlo salir del planeta junto con una poderosa lente mágica. En el camino, se preguntó si estaba siendo demasiado cauteloso por ese ataque que sufrió o si simplemente estaba siguiendo sus instintos. Aunque normalmente era más cauteloso cuando los enemigos eran personas como él, era obvio que estaba actuando un poco fuera de lo normal. ¿Era porque tenía su propia familia y quería protegerla sin importar nada? Ese ciertamente fue el factor principal, pero no fue todo. Por eso no puedo permitirme el lujo de cometer ningún error. Estaba seguro de que podría derrotar al nigromante y al tipo que manipulaba a esos semihumanos y salamandras. Aún así, su confianza no era la misma cuando se consideró la tercera facción. Hasta ahora, Billy pensaba que era el individuo reencarnado que más trabajaba, pero tenía la sensación de que ya no era lo mismo. Era bastante extraño que Billy estuviera tan seguro de que ese era el objetivo del tercer chico cuando aún no los había visto y era casi como una conexión. Centrémonos en lo que puedo hacer en lugar de preocuparnos infinitamente, pensó Billy. Capítulo 565 Intentos, 1. Gracias a eso, Billy decidió crear una habitación secreta en uno de sus escondites para dejar allí los espejos. Esos espejos se alimentarían con el líquido de los frutos de Edish todo el tiempo, y permanecerían frente a una lente más grande que creó Billy. Iban a mostrarle lo que estaba sucediendo en esos lugares todo el tiempo ya que Billy mantendría el último espejo con él. Por lo tanto, no tendrá que estar bajo tierra para ver si algo está pasando. Había viajado bastante por ese continente y aún no había encontrado ruinas. Pensó Billy. Aún así, tenía la sensación de que eventualmente encontraría todas las respuestas en ese continente. En cualquier caso, Billy trabajaba en eso por la noche y se concentraba en su familia durante el día. No tenía sentido adelantarse e ignorarlos por su trabajo y sus objetivos. Como dije, la clave para mejorar en cualquier cosa es la práctica. De todos modos, tal vez sea hora de aumentar un poco la dificultad. Cristina podía mostrar las formas de la lanza docenas de veces sin alterarla. Naturalmente, estaba concentrada en la precisión en lugar de la velocidad, y tampoco estaba poniendo ninguna fuerza detrás de eso, pero solo tenía 4 años, y si Billy quería pensar que ella era impresionante, nadie lo detendría. Lo mismo podría decirse de Héctor. Ahora podía crear una pequeña torre hecha de bloques de tierra de 5 metros de altura y ese era un gran poder mágico innato que tenía. Cristina intentará hacer las formas siendo un poco más rápida y Héctor intentará hacer una estatua de tu lobo, dijo Billy. Estaban siendo mucho más pacientes de lo que Billy había predicho. Incluso cuando formó su alegre grupo de inadaptados que eran mayores, no eran tan serenos. De todas formas, Billy decidió pensar que los habían criado bien, y ayudó un poco en eso. Al final, incluso después de 10 días, no logró lograrlo mientras tenía la capacidad de ser controlado por algo parecido a un control. Aún así, ese era un problema que podría resolverse fácilmente. Billy solo tuvo que usar telequinesis. Siempre que pueda ver algo, puede controlarlo con esa habilidad, y como iba a ponerle algunas lentes, podría hacerlo. Esa era una poderosa mecánica de defensa, pero era demasiado imprudente ya que podía destruir prácticamente cualquier monstruo en ese mundo. Con eso en mente, el líder de ese lugar nunca podría comprobar lo que se acercaba a su territorio. N, 5, 5C, 5, 5, 5, 1, N, pensó Billy. Mientras esperaba tener que llegar tan lejos, Billy se dio cuenta de que sería bastante sorprendente si pudiera controlar algo con su telequinesis fuera del planeta.
De todos modos, tan pronto como oscureció, Billy hizo que el dron saliera de su casa y lo hizo volar hacia el oeste. Faltaba velocidad, por lo que parecía que llegaría al continente semihumano después de 12 horas, y desafortunadamente, Billy tendría que guiarlo durante todo el tiempo. En cualquier caso, realmente necesito encontrar una manera de hacer que el vuelo sea automático. Supongo que puedo controlar las alas del vehículo con telequinesis y luego hacer que el dron junte maná mientras vuela y entre peleas. El único problema es que no necesito programarlo para que funcione por sí solo y pueda volar y sin embargo, siguió pensando en algunas mejoras mientras controlaba el primer prototipo hacia territorio enemigo. Después de un día completo, finalmente llegó a su destino y el dron ya volaba a 40 kilómetros sobre el nivel del suelo, y sin embargo la gravedad todavía lo afectaba. Finalmente, se disparó el mismo rayo de energía y alcanzó el dron antes de que Billy pudiera ver algo. Pensó Billy. Al final, también hizo todos los drones, y parecía que el enemigo podía enviar spam a esos ataques. Capítulo 566 Intentos, 2. Sin embargo incluso sin entrar en ese campo de gravedad, el dron todavía fue disparado por ese rayo de energía. Eso fue realmente impactante. ¿Cómo? Preguntó Billy. ¿Cómo puede este imbécil sentir el maná del dron cuando está fuera del planeta? Eso no tiene ningún puto sentido, en cualquier caso, eso no cambió el hecho de que algo así sucediera. Pensó Billy. Al menos, ahora está claro por qué no hay señales de alianzas aquí, la tercera facción es demasiado poderosa y dado que tomó el área central del continente, las otras dos probablemente no puedan comunicarse sin un retraso de meses. Eso ciertamente sería un problema para la mayoría de las negociaciones, parecía que los soldados caídos se estaban volviendo más cautelosos y sus ataques tardaban más en ocurrir. ¿Por qué me dices lo más obvio? Billy preguntó y luego suspiró. Es natural que se den cuenta de que últimamente han perdido más soldados de lo habitual, la cantidad de ataques disminuyó porque ya no tenían tantos objetivos, en lugar del hecho de que Hikaru y Lukina causaron eso. Aún así, Billy tenía su cabeza enfocada en la tercera facción, por lo que no podía decir cuál era la mejor opción en esa situación. Al final, Billy decidió decirles la verdad, que ya había terminado con el nigromante y que le estaba costando hacer lo mismo con la tercera facción. Después de eso no respondieron. Si bien sabían que Billy era ese tipo de persona que nunca confiaría completamente y esperaría a que ellos hicieran todo el trabajo, todavía era muy molesto para ellos. Hikaru preguntó. Lo hice para evitar que ustedes pierdan el tiempo haciendo lo que ya hice, pero supongo que no necesitan ese tipo de consideración. ¿Encontraste al nigromante? Hasta ahora, el nigromante no apareció. Supongo que están formando un ejército en una mazmorra antes de hacer todo lo posible. Sin embargo, puedo decir que el nigromante y ese tipo con el que ustedes dos han estado tratando no harán más en el corto plazo, pero la tercera facción es el problema, incluso puedo acercarme o incluso enviar algo a su territorio sin ser atacado por un enorme rayo de energía que probablemente podría derrotar a esos titanes de un solo golpe. Estás exagerando, ¿verdad? Hikaru preguntó. Con tu poder, es posible que puedas esquivarlo, pero quién sabe qué podrían tener reservado aparte de eso. Naturalmente, planeaba confirmar todo eso con sus propios ojos, pero mantendría la guardia al máximo. Preguntó Lukina. Preguntó Billy. Lukina mientras fruncía el ceño. Supongo que podemos derribar esos dos campamentos que están cerca de la costa del continente y eventualmente apuntar al último. Sin embargo, eso podría terminar ayudando al último, considerando que el nigromante causó problemas a nuestra reputación, esto podría ser difícil de aceptar, pero considerando que aparentemente amenazan a sus aliados de manera justa, podríamos hacer una alianza con ellos. N, 5, 5C, 5, 5, 5, 1, N. A menos que recuperemos las reliquias, esta alianza solo nos causará problemas más adelante, sobre todo a Billy, que es famoso, dijo Hikaru. ¿Qué piensas, Billy? Sin embargo, Billy no planeaba ayudar a nadie, solo quería evitar problemas futuros, y la tercera facción era la más grande. En cuanto al tipo que controlaba a los soldados caídos, no representaban una gran amenaza. Si están de acuerdo en devolver las reliquias, tal vez se pueda razonar con ellos. No creo que necesites ayuda con las negociaciones, así que seguiré esperando oportunidades para disminuir el poder de ese tipo. Capítulo 567 Intentos, 3. De repente tuvieron mucho tiempo libre en sus manos. Devolverles algunas réplicas debería ser suficiente, pensó Billy.
Además, esos eran regalos dejados por sus antepasados. Billy probablemente encontraría una manera de revivir si escucha en el más allá que algún imbécil le había robado un regalo que le dejó a sus descendientes. Aún así, en lugar de simplemente esperar, consideró varios escenarios que podrían ocurrir. Al caer en una trampa, ser atacado en el acto o ser rechazado, tuvo que pensar en qué hacer en todos esos escenarios. El objetivo es conseguir un aliado si es posible, pero estará bien si también me deshago de un posible enemigo. Más o menos tenía algunas ideas sobre cómo reaccionar ante todos los resultados posibles. Por si acaso, Billy también llegó al continente de noche para poder preparar su armadura y algunas otras contramedidas, como enterrarla y luego crear un túnel que lo llevaría a donde dejó su armadura. Una vez terminados todos los preparativos, caminó tranquilamente hasta el campamento del nigromante. Billy no podía molestarse en atacarlos o usar Mana Shield, así que simplemente usó Flash y se detuvo justo enfrente de la barrera que rodeaba el campamento. Todos los esqueletos en el área se giraron para atacarlo al mismo tiempo. Aún así, Billy detuvo sus ataques rodeándose con muros de tierra, solo se podía ver su frente y estaba frente a la barrera, así que estaba bien. Aún así, no supieron cómo reaccionar cuando vieron a Billy con los brazos cruzados frente a la barrera. Era invisible, así que fue sorprendente. Dejando a un lado sus acciones, Billy les parecía casi ajeno. Era casi natural que reaccionaran así, al igual que el hecho de que ignoraran sus palabras. Sin embargo, antes de que pudieran atacar, los esqueletos se detuvieron y supieron el motivo. Billy no pudo evitar fruncir el ceño ya que ella también era un centauro. Después de todo, nunca había visto esa especie de semihumano hasta ahora. En cualquier caso, dado que su mitad era un caballo, la parte superior de su cuerpo era mucho más humana que las demás. Como si esos fueran signos de muchas batallas que ella soportó, su cuerpo tenía muchas cicatrices y realmente tenía el aura de un guerrero de pura raza. Tenía cabello rubio corto y ojos verdes. La mujer también estaba armada con un arco largo y una lanza en la espalda. Barra. 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 Sin embargo, la mujer no parecía alguien que quisiera perder el tiempo con bromas, probablemente tenía una idea de quién era Billy, pero su expresión solo se volvió más severa. N5, 5 más menos 5, 5, 5, preguntó Billy. Preguntó la mujer. Encontré este lugar hace un tiempo y podría haber atacado si hubiera querido ya que le causaste problemas a algunos de mis amigos, pero no lo hice porque quería hablar primero. Sabiendo todo eso, ¿todavía quieres actuar con mucha hostilidad? Decir mentiras y traicionar a los demás es algo común por aquí, dijo la mujer. Aprendí hace mucho tiempo a no bajar la guardia sin importar las circunstancias. Si estás esperando eso, esperarás mucho tiempo. He venido aquí con dos objetivos. Recuperar las reliquias que robaste y preguntarte si estás interesado en una alianza. Sé que el enemigo que controla la parte central de este continente es la mayor amenaza, y que son extremadamente poderosos y que una gran guerra va a tener lugar aquí. De las tres facciones de este continente, la tuya parece ser la más razonable, pero estará bien si la rechazas. Solo necesitas olvidar todo esto y luego intentaremos matarnos unos a otros. Capítulo 568 Intentos, 4. Si bien ella no lo había visto, también conocía sus hazañas. Aún así, su fuerza no era absoluta solo con sus habilidades y estatuas. También tenía la sensación de que él había intentado controlar el tercer territorio si decidía hacer una alianza tan pronto. Solo alguien que había vislumbrado el poder de ese tipo llegaría a esa conclusión tan pronto y esa idea no era mala, pero parecía que se estaba tomando su fuerza demasiado a la ligera. A menos que ella parezca más fuerte rechazando algunas de sus propuestas, el equilibrio de poder cambiará a su lado. Una vez que eso suceda, era solo cuestión de tiempo antes de que él se convirtiera en el líder y su gente tuviera que obedecerlo. Después de todo, no los necesitarás con nuestra ayuda. ¿Tienes la cooperación de otros como nosotros? Preguntó Meryl. Supongo que son esos dos que se enfrentaban al titán de la tierra, sabía que de alguna manera ustedes se estaban coordinando para eliminarlos, pero no esperaba que su alianza duraría después de que los enemigos hubieran sido derrotados, dijo Meryl. ¿Quieres pelear ahora que sabes que estoy solo? Preguntó Billy. Había conocido a muchas personas seguras de sí mismas, pero ninguna la ponía tan nerviosa como Billy. Después de todo, más o menos derribó a dos titanes él solo.
Si bien Meryl mató a uno mucho más rápido que él, tuvo que hacer un buen uso de sus poderes y circunstancias. Preguntó Meryl. ¿Qué más quieres? ¿Amor y paz globales? De todos modos, probablemente no estaba acostumbrada a hacer alianzas con personas de su misma posición, por lo que estaba dudando. Las otras facciones todavía están trabajando para acumular su poder, probablemente. No puedo decir qué está haciendo el tipo en la parte central del continente ya que no puedo acercarme. Mantener un ojo en esa área será una molestia. El culo. N55 o barra 55 y barra N. Me tomará un tiempo confirmar si los otros dos realmente están al otro lado del continente, dijo Meryl. Puedo decirles que se acerquen a esas áreas. ¿Quieres que hagan algo para confirmar que este no es un vídeo grabado? Realmente parecía un monitor conectado a algún tipo de cámara. Estaba casi segura de que se suponía que tales objetos mágicos no existían en ese mundo y ese tipo de cosas le hacían traer algunos malos recuerdos. Meryl comprobó su estado nuevamente y confirmó que los poderes de Billy eran diferentes a los suyos, preguntó Billy. Respondió Meryl. Uno de ellos es un tipo súper rápido, ¿verdad? ¿Por qué no lo llamas? ¿Tendré que hacer algo al respecto para poder lidiar con sus quejas? Preguntó Billy. ¿Eso me costará algo? ¿Qué me vas a ofrecer a cambio de eso? Preguntó Meryl. Parece que aún no has conocido a los otros chicos, así que no sabes nada sobre ellos. Por ejemplo, son como nosotros. De todos modos, ahora tenía sentido por qué Billy desconfiaba tanto de ellos. Deberías dejar de matar a los demás ahora mismo porque perderás el sentido de ti mismo, dijo Meryl. Ese tipo era un fanático de las batallas desde el principio, pero una vez que mató a su tercer individuo reencarnado, comenzó a cambiar. Antes le gustaba pelear y ganar para sentirse bien consigo mismo, ahora solo quiere seguir peleando y no le importa nada más, está tratando de controlar todo el continente para poder luchar tanto como sea posible. Si eso era cierto, ¿por qué no se había sentido raro de ninguna manera hasta ahora? ¿Por qué tales efectos solo aparecerían después de matar y obtener el poder de 3 individuos reencarnados? Aún así, Billy no podía descartar esa posibilidad ya que esos poderes no eran cosas que obtuvieran por sí mismos. Capítulo 569 Comprensión 1. ¿Será más fácil para él localizarnos en la playa, te importa? Preguntó Billy. Dicho esto, me gustaría elegir el lugar donde vamos a encontrar a tu amigo. Ahora su plan de otorgarlo rápidamente en caso de que algo pase no funcionará, pero para ese tipo de situaciones, Billy podría escapar usando Flash ya que en la costa no encontraría muchos obstáculos. Sin embargo, Billy decidió ignorarlos y le escribió un mensaje a Ícaro. ¿Por qué esto tan de repente? Bromas aparte, quiere confirmar que estamos trabajando juntos en un intercambio por las reliquias. Probablemente. Al fin y al cabo, todavía no sabemos la distancia que tendré que recorrer. Ahora que Billy sabía que Ícaro controlaba la aceleración en un sentido físico y no físico, podía decir que sus poderes básicamente multiplicaban la velocidad de las cosas. Parece bastante conveniente aumentar repentinamente su aceleración 100 veces con un solo pensamiento, pero no tenía idea de cuánto maná requeriría. Probablemente podría usar su poder junto con la meditación para recuperar maná más rápido, pero no fue lo suficientemente paciente para eso. De todos modos, Ícaro levantó una enorme cortina de polvo mientras se acercaba. Debes ser el famoso nigromante, es un placer conocerte, dijo Ícaro. Ya que aceptaste hablar tan pronto, debes ser razonable como esperábamos. Mi nombre es Ícaro. Eres un poco diferente de lo que imaginaba, dijo Meryl. Dejando eso de lado, este continente es realmente enorme, aunque rompí mi récord en términos de velocidad, todavía necesité 5 minutos para llegar a este lugar. ¿Cuál es tu récord ahora? Preguntó Billy. Eso fue todo menos lento, era 600 veces más rápido que su armadura. Gracias a ello, Billy comenzó a sentirse estúpido ya que se enorgullecía mucho de la velocidad de su armadura. Ya que su grupo logró derrotar a los titanes, entonces podemos cooperar, pero yo tengo algunas demandas por mi cuenta, dijo Meryl. Como te dije, probablemente te convertirás en un enemigo si matas a otro reencarnado. Además, mi gente ya había sufrido demasiadas pérdidas debido a los individuos reencarnados, así que me concentraré en usar mis esqueletos y zombies. No son tan poderosos como un semihumano normal, pero pueden hacer el trabajo. Además, determinaremos otro lugar para reunirnos que no esté cerca de mi base. Nos reuniremos allí en una semana para determinar nuestro próximo plan de acción, dijo Meryl.
No era necesario que todos estuvieran allí, ya que podían usar los dispositivos de comunicación de Billy, pero eso estaba bien. Necesitarían aprender más sobre el medio ambiente y Meryl les daría toda la información que necesitaran. Al final, la elección de Meryl de reunirse en algún lugar le ayudó a mantener su armadura oculta. Sin embargo, ya estaba pensando en mejorarlo. Parecía un poco loco pensar que quería hacerlo o alcanzar la velocidad de Ícaro, pero ese era exactamente su objetivo, pensó Billy. Así como Billy podía controlar los puntos de maná que podía convertir en experiencia, Ícaro podía controlar su aceleración en función de un porcentaje de la velocidad de la luz. No es que algo así le ayudara de ninguna manera, pero era mejor saberlo. Parece probable que haya perdido a los otros miembros de su especie hace mucho tiempo, y probablemente no fueron asesinados por otros reencarnados. Individuos, pensó Billy. Capítulo 570 Comprensión, 2. ¿La encontraste y llegaste a un acuerdo para recuperar las reliquias? Preguntó Kate. Parece alguien razonable, pero ¿qué piensas de ella? Creo que aceptó esto bastante rápido sabiendo que no te conoce. Ahora se estaba volviendo problemático mantener oculta la existencia de Ícaro y Lucina, pero no se podía evitar ya que Billy no quería involucrarlos en una guerra causada por personas como él. Su gente y ella no parecen estar en un buen lugar, ya que ella no usó las reliquias para luchar contra el enemigo más problemático todavía. De todos modos, al menos creo que ella no tiene planes de conquistar todo ese continente. Preguntó Natalia. Dijo Billy y le jaló un poco las orejas. Es doloroso ir y venir a ese lugar todo el tiempo. En cualquier caso, dudo que esta guerra termine en ese continente, así que realmente necesitas mantener la guardia alta. Ver a Héctor y Cristina crecer y mejorar cuando entrenan también es divertido, así que está bien. O tal vez él se equivocó al pensar que ella siempre sería tan imprudente y salvaje incluso después de muchos años de convertirse en madre. Preguntó Sara. No sucederá nada importante por el momento, así que no tienes que preocuparte. Dijo Sara. Aún así, hasta que suceda algo fuera de lo normal, como que Billy regrese tarde, herido o con su armadura hecha pedazos, no podrán confirmar si eso fue solo su preocupación sin una razón o una premonición real. Sin embargo, al día siguiente, se despertó más temprano de lo habitual para atacar a algunos confiados en las partes de las piernas de su armadura, tuvo esa idea el día anterior y decidió implementarla lo antes posible para disminuir el tiempo de los viajes. Pensó Billy. Tragó saliva cuando recordó que había pasado un tiempo desde que dejó a los golems creciendo. Les dijo a sus esposas que no tenía ejército propio, pero que esos tipos podrían ser útiles en una guerra. No necesitan comer ni nada, así que pueden cruzar el océano por su cuenta, tomará un tiempo, pero debería dejarlos en espera allí. Considerando que se estaban multiplicando, su velocidad eventualmente aumentaría. N, 5, 5, 5 o barra, 5, 5 y barra, N, pensó Billy. Cuantos más, mejor. Mientras Billy trabajaba en eso y enseñaba a Cristina y Héctor cómo entrenar, esa semana pasó en un abrir y cerrar de ojos y finalmente llegó el momento de conocer a Meryl. Después de eso, se dirigió a la montaña que ella había mencionado. Existía la posibilidad de que ella hubiera preparado una emboscada allí, por lo que no bajó la guardia mientras se acercaba. Sin embargo, no sintió ninguna presencia allí. Incluso los monstruos de esa zona habían sido cazados hasta su exterminio. Después de un par de horas, Meryl encontró a Billy parado en la cima de esa montaña y lo encontró jugueteando con un núcleo mágico. Preguntó Meryl. Vaya forma para unas reliquias, ¿no crees? Sabes de la existencia de los samuráis y los seguidores de Galatea, así que ¿por qué te sorprende? Preguntó Billy. La cantidad de maná utilizada se multiplicará por 100 puntos. 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 500, 500. Capítulo 571 Comprensión, 3. En cualquier caso, ya que fuiste a buscarlos al otro continente y los encontraste sin dejar rastros, ¿encontraste algunos de esos aquí? Yo tengo uno y parece que el hombre del este tiene dos, respondió Meryl. No tengo idea de cuántos de esos tiene el chico de la parte central del continente. Parece que son más fáciles de encontrar aquí, sin embargo, olvidé preguntar esto antes, pero ¿tienes alguna idea de por qué algunos de los reencarnados que nacieron en ese continente habían venido a este lugar y luego nunca más se supo de ellos? Preguntó Billy. Esas reliquias pertenecían a individuos reencarnados que deseaban la paz, ¿verdad? Preguntó Meryl. Si no vinieron a conquistar estas tierras, entonces sintieron algún peligro debido a la existencia de otros como ellos aquí. Preguntó Billy. Respondió Meryl.
Era una lástima, pero parecía que tendrían que luchar un tiempo más para obtener la paz que deseaban. A partir de ahora, no veo cómo podemos derrotar a ese tipo en el centro del continente. Si hacemos algún movimiento, seremos atacados por un cañón mágico. Mi plan original era hacer que ese imbécil del este se llamara su atención y luego atacarlo por detrás. También puede cambiar la dirección de su cañón tanto como quiera. Por cierto, ¿cuáles son sus poderes? N, o 5 más menos 5 o 551 N. Sus poderes originales le otorgaron la capacidad de cambiar los recuerdos de alguien y hacerlos aún más intensos, respondió Meryl. En cuanto al tipo en el área central, lo llamo el Hacedor, su poder original le otorgaba la capacidad de hacer cualquier cosa. No sé cuál era su otra habilidad original. Si uno pudiera controlar los recuerdos de alguien e incluso intensificarlos, podría crear el ejército más poderoso del mundo. Después de todo, Billy ya sabía lo útil que era Rage. Además, después de pensar un rato, si Billy tuviera ese poder y le hiciera pensar a alguien que entrenó con una espada durante toda su vida, ¿obtendría esa habilidad a un alto nivel? Lo más probable es que cueste mucho maná, pero valdrá la pena. En cierto sentido, dijo Billy. Dijo Meryl mientras sonreía. ¿Estoy en lo cierto? En realidad no estaba seguro, pero su suposición aparentemente era muy precisa. Sin embargo, ella también tenía el poder de fortalecerse usando sus habilidades innatas. Entonces, usar una mazmorra sería muy eficiente para ella. Preguntó Billy. Cuando robaste las reliquias, aparecieron algunas mazmorras submarinas y yo estaba lidiando con ellas. Dijo Meryl. Me preguntaba por qué no estabas haciendo nada en ese momento, pero, las coincidencias dan miedo. No fueron coincidencias, dijo Billy. Varias mazmorras aparecieron al mismo tiempo para atraer mi atención hacia ellas. Algo similar sucedió cuando el estado de Lukina estaba a punto de ser atacado, pero, Billy no estaba 100% seguro de que así fuera, pero las posibilidades eran bastante altas. El plan, normalmente, disminuir las fuerzas del Hacedor sería la mejor opción, pero supongo que él tiene el tiempo y el poder para iniciar todos los conflictos que quiera ganar, dijo Billy. Solo tendremos una oportunidad de tratar con él una vez que abandone su base. Supongo que no se puede evitar, dijo Meryl. Supongo que nuestra mejor opción es deshacernos del manipulador lo antes posible y sin perder demasiados recursos. No tengo idea, respondió Meryl. La última vez que luchó y se vio a su ejército, estaba luchando contra 3 individuos reencarnados que intentaron matarlo, pero perdieron y estoy bastante seguro de que no tenían el poder de infligir maldiciones o algo así. Después al matar a esos 3, mató a todos sus aliados en los alrededores, y siguió haciéndolo durante 3 días. En cualquier caso, sin su armadura, Billy no estaba seguro de poder derrotar a Meryl, Ícaro y Lukina por sí solo. Así que su cautela contra el Hacedor solo aumentó aún más. Tendrá que aprender más sobre sus otros poderes, pero ahora debe concentrarse en el manipulador. Capítulo 572 Comprensión, 4. Aún así, sería mejor si pudiéramos deshacernos de él lo antes posible. Sus poderes también podrían causar un problema con el tiempo si la batalla se prolonga o si los usó contra uno de nosotros. Sospecho que tus esqueletos son inmunes a ellos, pero aunque todavía tenía sus poderes, ahora tenían un límite de nivel. Probablemente lo mismo se aplicaba al invocador y ahora las cosas empezaban a tener sentido. A pesar de tener a esos 2 bajo su control, no pudo enfrentarse al Hacedor. No era tan sorprendente, de lo contrario, su habilidad de nigromancia quedaría absolutamente rota. Billy y los demás nunca consideraron eso ya que sus poderes estaban más allá de cualquier comprensión. Una vez que lleguemos allí, atacaremos al manipulador con golems, le resultará difícil intentar controlarlos. Sin embargo, tomará un tiempo formar un ejército y no puedo abandonar mi campamento por tanto tiempo, respondió Meryl. Dijo Billy. Supongo que entonces tendremos que usar Mu-Golems. Llegarán al lado este del continente en más o menos 5 semanas. Durante ese tiempo, podremos discutir los detalles de la operación. Preguntó Meryl. Dijo Billy. Solo espera pacientemente. En cualquier caso, tengo algunas cosas en mente que hacer, así que estaré ocupado. Puedes usar esto para contactarme si quieres. Si bien era razonable que Billy no le dijera todo lo que podía hacer, Meryl todavía sentía que sus ideas y modus operandi eran bastante similares a los del Hacedor. Ese tipo también era alguien que disfrutaba más haciendo cosas que peleando, al menos hasta que mató al otro reencarnado y todavía estaba haciendo cosas nuevas, pero todas eran básicamente armas.
Aunque solo los supervisó durante los primeros días porque podían hacer el trabajo por sí solos, necesitaba matar algunos de los gusanos de agua para recuperar su maná y ayudar al mismo tiempo. Sin embargo, los túneles eran bastante firmes y grandes a pesar de estar a 50 metros bajo la superficie. De vez en cuando, los gusanos de agua lo atacaban, pero Billy dejó un golem cada 100 metros del túnel para reparar el daño. Su velocidad no es la que había imaginado, pensó Billy. En cualquier caso, estaba a punto de solucionar más o menos ese problema transformando el lado exterior del túnel en algo más duradero. Esa fue su idea original, pero en lugar de eso, decidió imbuir el túnel con su maná y hacerlo subir de nivel. 9, 568, 10.000 N, 05 y 5 o 55 hoy. Aún así, aunque no esté siendo atacado, la presión del agua lo está dañando. Tendré que otorgarle al túnel la habilidad de autorreparación y algunos puntos extra de durabilidad. Recientemente, también había intentado practicar sus habilidades innatas y hacerlas subir de nivel solo los efectos de las armas, pero no hizo mucho progreso en esa área. Aunque ya podía usar el maná de otras cosas para subir de nivel. Sería bueno si pudiera obtener ese poder antes de la próxima batalla, pero, dijo Billy. Sin embargo, lo intentaría. Héctor y Cristina eran lo suficientemente grandes como para recordar algunos de esos recuerdos en el futuro, por lo que era una muy buena posibilidad. Billy estaba bastante seguro de que esos dos se convertirían en personas increíbles en el futuro ya que, en su vida anterior, le tomó años superar su miedo a las alturas. Capítulo 573 Regreso, 1. ¿Cómo? Preguntó Felipe Silví cuando de repente apareció Billy con el escudo que dejó Galatea. Ella se sorprendió como si la propia Galatea hubiera aparecido frente a él. La localicé y negocié con ella por las reliquias. N, 05555 en. Como poca gente sabía de ellos, no era buena idea asociar la primera noticia de su existencia con un delito. Meryl aprobó esa idea y sus esposas sabían la verdad, por lo que también estuvieron de acuerdo con él. Preguntó Felipe. Confiaré en tu palabra entonces, dijo Felipe. Considerando que apareciste tan tarde en la noche, supongo que no querrás causar una conmoción con esto también. Nuestra gente ha estado bastante nerviosa desde ese incidente, y los problemas con los forasteros han sucedido mucho más, dijo Felipe. Es una lástima teniendo en cuenta que hemos progresado tanto en ese aspecto en los últimos años. Ella parecía muy feliz por eso. Aún así, ella también mostró algunas expresiones complicadas. Antes de que Billy pudiera entender por qué Kate le pellizcaba los costados. Parecía que ella no quería que él pareciera más mujer soltera y no era como si fuera un hombre fatal que pudiera hacer que se enamoraran de él solo con sus ojos. Aún así, no podía quejarse ya que habían sido lo suficientemente indulgentes como para permitirle tener 3 esposas. Es una lástima, dijo Felipe. Aún así, incluso con tus medios de transporte, se necesita mucho tiempo para moverse entre estados, por lo que no se puede evitar. Espero que nuestra próxima reunión sea menos apresurada. Parecían un poco tristes por no poder hablar un poco más con sus amigos. Preguntó Kate. Estoy bastante seguro de que no pasará nada durante al menos un mes, respondió Billy. Uno que conectará a ambos continentes, dijo Billy. Sarah preguntó mientras fruncía el ceño. Tu poder mágico es increíble, pero, dijo Billy. El estado samurái es bastante frío, así que supongo que no te gustará mucho. Aún así, la comida allí es bastante buena, y las armas que tienen son, espera, ya te las mostré. A pesar de eso, recibió la katana como si estuviera tocando la reliquia más sagrada del mundo. Después de todo, necesitamos estirar las piernas. Antes de que digas algo, no quiero conocer a nadie. Aún así, no puedo dejarte ir sin considerarte de alguna manera después de recuperar esto para nosotros, dijo Sei. Entonces, dame la ubicación de tus mazmorras. Eso será suficiente, dijo Billy. No puedo explicar cómo ni por qué, pero eso será muy valioso para mí. Estaba bastante cerca de obtener 1000 puntos de habilidad, por lo que estaba ansioso por ver las habilidades que podía obtener del sistema ahora. Billy tendría que usar algo de maná extra para que fueran lo suficientemente fuertes como para atravesar las mazmorras en solitario, pero era una inversión, así que estaba bien. Nunca antes habían visto nieve, por lo que fue algo novedoso para ellos. Billy podía entender el atractivo de que la gente viera eso por primera vez. Aún así, también podía entender que la gente de la región extrañaría los días de cielo azul puro y clima tranquilo. Más tarde, Billy le preguntó a Sei su opinión y él dijo que algo así era normal allí.
El registro de que de vez en cuando el frío se vuelve más severo y el invierno se hace más largo, y Billy también recordó haber leído algo así cuando vino al estado samurái por segunda vez. En ese momento, estaba investigando la historia del mundo, y se mencionó que en el invierno más largo en muchos años, Angus había desaparecido. Capítulo 574 Regreso, 2. Aún así, después de conectar los puntos de ese invierno con la existencia y los conflictos de los reencarnados, no pudo relajarse. Al final, dejó ese estado sintiéndose más preocupado que antes y las cosas simplemente habían mejorado un poco más con la alianza y cooperación de Meryl. Aún así, Billy solo se sentía afortunado porque no lo sabía todo. Debe ser porque el nivel de maná del planeta está aumentando, pensó Billy. ¿Estoy ayudando con eso al hacer tantas cosas con maná? La mayoría de las personas no pueden tener una gran reserva de maná o recuperarla más rápido, pero Billy y los demás sí pueden. Necesitábamos el poder para luchar contra nuestros enemigos, y siempre lo necesitaremos, pensó Billy después de negar con la cabeza. No podemos simplemente detenernos ahora ya que las cosas en este mundo son así. Era la primera vez que veían tantos golems desde los titanes, y Billy explicó que planeaba usarlos con fines de defensa en caso de que algo sucediera. Al mismo tiempo, también decidieron ayudarlo a reforzar el túnel y Billy se sintió agradecido por el maná extra. Casi al mismo tiempo, Billy recibió un mensaje extraño de Meryl. Como iban a trabajar juntos, sería mejor si se conocieran lo más posible, pero IN/5B, 5C. 5L/1. 5O/I. N. Ella probablemente sabe que los dispositivos solo pueden comunicarse entre sí, por lo que no podré contar sus conversaciones. Como mencionó Meryl, tenía miedo de que él se volviera hacia el lado oscuro si adquiría más de esas habilidades, por lo que probablemente iba a articular o usar esas dos para asegurarse de que eso no sucediera. Después de todo, saben que puedo hacer esto casi instantáneamente. Entonces, todo lo que hagan, nunca lo sorprenderá. En cualquier caso, sabía que ese pensamiento cruzaría por la mente de Billy, y eso sería algo a considerar, y eso lo molestaría, pero aún así siguió adelante. Pensó Billy, y luego comenzó a trabajar. Los confiados habían aumentado la velocidad de vuelo de su traje en un 50% y aún se podía mejorar. Entonces, estaba eso para ayudar a Billy a olvidar esas pequeñas preocupaciones. Dijo Meryl. Lo siento por molestarte. Le escribiré a Ícaro. Ven aquí para elegir el otro par. De esa manera, no tendrás que preocuparte de que me lo quede y solo le envíe los mensajes. También sé que pedir esto suena sospechoso. Aún así, dijo Meryl. No me importa, dijo Billy. Finalmente estaba aprendiendo un poco más del lado profesional de Billy, y él aprendería más mientras ella hablaba con Ícaro y Lukina. No los quería cerca de su familia porque sus acciones siempre le parecerían sospechosas a sus ojos. Incluso cuando lo hacían para asegurarse de que Billy no se convirtiera en un problema en el futuro. Al final, el problema de la confianza fue el mismo para las dos caras de la moneda. Dijo Ícaro cuando apareció. Dijo Ícaro. Hasta más tarde. Aunque Ícaro tardó en leer entre líneas, se dio cuenta de que Meryl pidió el comunicador y Billy sospechaba de ello. Aún así, como Billy era Billy, decidió simplemente hacer eso e ignorar todas las palabras que pudieran haber dicho. Aunque creo que estaría bien si usáramos a Billy como intermediario para comunicarnos. Si bien cometimos algunos errores debido a nuestra propia cautela, él nunca nos trató como enemigos. En lo que a mí respecta, somos los que más ganamos al ser sus aliados. Él lo sabe y, sin embargo, todavía mantiene una instancia neutral. Ya que él solo confía en su familia y sus amigos en este mundo, lo considero una victoria. Capítulo 575 Regreso, 3, preguntó Meryl. Ella es mucho más amigable que Billy, así que no estoy seguro de cómo manejarás eso. Escuché que a la gente de aquí le cuesta mantener buenas relaciones. Es por eso que no entiendo su frialdad con ustedes cuando no vivió una vida más dura que la mía. Aprenderás eso con el tiempo una vez que lo veas en acción. Sin embargo, debería regresar y luego te dejaré enviarle un mensaje de texto a Lukina también. Puede que sea extraño al principio ya que nunca la viste, pero ella está deseando trabajar con ella. Tú. Encontró algunos rastros de Billy en la arena, pero desaparecieron en algún momento. Meryl asumió que corrió sobre el agua ya que no encontró ninguna otra señal alrededor. Su suposición no podría estar más equivocada, notó que Ícaro y Meryl hablarían un rato, así que se fue apresuradamente. Tenía mucho trabajo que hacer, así que tenía que darse prisa, pero ahora los preparativos de Billy aumentarían otras cosas.
Las cosas se iban a poner interesantes, pero Billy todavía se sentía un poco complicado cuando revisó el sistema. 2846, 2846, 5331, 5331, 1291, 1291, 479 más 430, 363 más 330, 1308 más 935, 142 más 430, 119, 495. Mejora del cuerpo LV51, 10 up, perturbación física LV41, 10 up. Conversión de mana /exp NV, Exmaster NV, control mental NV, telequinesis NV, invocación de bestias NV, enlace de invocación absoluta NV, fuerza bruta LV86, 10 arriba, dureza LV86, 10 arriba, conciencia mágica LV39, 14 arriba. 1000 no encontró habilidades similares, al menos en términos de nivel de poder, a las que tenían los otros individuos reencarnados. Aún así, la lista tenía una versión bastante genérica de esos. Un nivel por debajo quizás de los que tenían, aún así, eso sería muy útil. 1000 puntos de habilidad. 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 En cualquier caso, como era limitado, solo mostraba poderes similares a los de los individuos reencarnados. Pensar que 13 de ellos habían venido a ese mundo y Billy no sabía si era un número grande o pequeño. Por lo tanto, sería útil ayudar con algunas habilidades que son difíciles de mejorar y obtener experiencia de otras que son fáciles de mejorar. La manipulación de sueños era bastante extraña ya que el usuario podía controlar los sueños del objetivo o los suyos propios. Aún así, no podía dormir al objetivo, por lo que parecía bastante defectuoso. Sin embargo, el usuario no tenía que tocar el objetivo y el sueño podía durar tanto como el usuario quisiera. Entonces, en el nivel 100, el usuario sería 200 veces más rápido. Podría usarse en la armadura de Billy, así que era algo extraordinario. El contrato era la versión más débil de la habilidad de invocación. Solo podía convocar criaturas que decidieran trabajar para el invocador. Sin embargo, el invocador podría convocar y hacer desaparecer a la criatura contratada a voluntad, al menos unos niveles por debajo del que ella tenía. El usuario tenía que contactar al objetivo, pero tenía la oportunidad de robar casi todo lo que el objetivo tenía en su poder, incluso órganos internos, y era una habilidad bastante aterradora. Invocar esqueleto era una habilidad que podía hacer que el usuario convocara los 3 tipos básicos de esqueletos, y el nivel de la habilidad también determinaba su poder. Entonces, a diferencia del poder de Meril, la fuerza del catalizador no importaba. Dijo Billy.N/5B, 5C. 5L/1. 5O/I. N. Si bien aprender control de experiencia probablemente no fuera una buena idea, Billy también estaba pensando en aprenderlo ya que quería ver qué sucede cuando la habilidad alcanza el nivel 1000. Tal vez las habilidades evolucionarían y luego alcanzarían su punto máximo. Aún así, Billy nunca vio a nadie ni nada que se acercara a ese nivel. Por eso estaba considerando aprender esa habilidad. La habilidad del creador también me interesa mucho, pensó Billy. Billy no podía decir por qué ya que probablemente era el ser más fuerte a ese mundo.